Creer también significa, hermanos, confiar. Creer también significa tener paciencia para esperar, ¿verdad? Nosotros, fíjese que no somos muy dados a esperar. Queremos las cosas rápido, ¿verdad? Sin embargo, el Señor quiere que aprendamos no a pedir, sino que aprendamos a esperar, que aprendamos a luchar, ¿verdad? La batalla ya está ganada, hermano, de antemano se lo digo. Sin embargo, el Señor espera que nosotros conquistemos aquello que Él ya nos ha entregado. De tal manera que su palabra dice que el justo por la fe vivirá. Bien, Romanos en el capítulo 15. El versículo 1, por favor. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te rogamos, oh Dios, para que envíes tu buena palabra, la que es por medio de tu Espíritu Santo, para el sustento y alimento de nosotros que somos tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que, nosotros, dice, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Bien, recordemos, hermanos, que el libro de Romanos está escrito por Pablo. Es un libro eminentemente donde se refleja la doctrina, ¿verdad? La doctrina, la vida que debe de llevar la iglesia, ¿verdad? Hablando de la iglesia gentil, porque nosotros somos gentiles, nosotros no somos el pueblo de Israel, ¿verdad? Recordemos, hermanos, que el Señor nos adoptó. Nosotros teníamos otros dioses. El Dios de Israel, como su palabra lo dice, era propio de Israel. Y nosotros no teníamos dioses. Bueno, no teníamos al Dios verdadero, pero sí teníamos otros dioses que no eran el Dios verdadero. Andábamos en idolatría, ¿verdad? Sin embargo, el Señor extendió su misericordia, nos miró con ojos de compasión, se nos apareció en el camino y mírenos aquí ahora, creyendo y confiando por medio de su Espíritu Santo que Él es nuestro Padre y que Él es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Así que nosotros, dice, los que somos fuertes. Hay otra versión que dice, nosotros los que sí sabemos lo que Dios quiere, los que conocemos la voluntad de Dios. Fíjese que el conocer la voluntad de Dios nos da a nosotros fuerza, nos da fortaleza, hermano. No sé si usted puede decir amén, ¿verdad? Nosotros leemos que dice, así que nosotros, los que somos fuertes, eso no se refiere a una fortaleza física, eso se refiere a una fortaleza espiritual. Espiritualmente nosotros somos fuertes siempre y cuando nosotros escuchemos la palabra y la pongamos por obra. Porque si solamente escuchamos la palabra, pero no la ponemos por obra, no somos fuertes. Lo que nos hace fuertes a nosotros, hermano, es obedecer, pero obedecer la palabra de Dios. El otro día platicábamos hablábamos de la
humillación, ¿verdad? Cómo nosotros en la humillación podemos ser fortalecidos. ¿Verdad? Pablo mismo le decía al Señor que le quitara una debilidad que él tenía. Había una enfermedad en él, había un aguijón de parte de Dios, ¿verdad? Que aguijoneaba su carne. Entonces él le había pedido al Señor: Dios, quítame esto, como cuando nosotros le pedimos al Señor, ¿verdad? Señor, quítame este mal carácter. Señor, quítame esta manera de, no sé, de ver a mis hermanos, de ver a mi esposo, de ver a mi esposa, porque hay veces que nosotros, hermano, en el caminar van cambiando muchas cosas, pero así como van cambiando muchas cosas, hay algunas otras que se van quedando como rezagadas, ¿verdad? Es evidente, hermanos, que mientras estemos en este cuerpo de carne, va a haber pecado en nosotros, hay maldad en nosotros, hermano, en nuestra piel. El pecado está en nuestra piel, ¿verdad? En nuestra carne. Y desde luego que mientras nuestra alma viene a ser restaurada, hermano, pues el pecado se va alojando en la piel. Por ello es que este cuerpo de carne, hermanos, tiene que ir al polvo, ¿verdad? Por eso es que nosotros necesitamos discernir, necesitamos entender, necesitamos hacer una separación entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Dios es espíritu. Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir, ¿verdad? ¿Qué es lo que mi carne desea? Porque nuestra carne tiene deseos, ¿verdad? Sin embargo, Dios también tiene deseos. Y nosotros debemos aprender a diferenciar entre una y otra cosa. Esto nos va a dar a nosotros sabiduría. Y la sabiduría nos hace fuertes, ¿verdad? Pero no solamente por tener el conocimiento, sino que el conocimiento cuando se pone por obra, hermanos. Miren, nuestro pastor Andy comentaba el otro día que hay tres tipos de personas. Están las personas que, discúlpenme por lo que voy a decir, que se les puede considerar tontos, o simples, o sencillos, ¿verdad? Está el otro tipo de gentes que son inteligentes, son listos. Y el tercer tipo de personas son las personas que tienen sabiduría. Las personas que tienen sabiduría son las que tienen entendimiento, ¿verdad? Por ejemplo, él comentaba que las personas que pueden ser considerados como sencillos, como tontos, como insensatos, como insensibles, son aquellas personas que escuchan la palabra de Dios o que escuchan el consejo, ¿verdad? Y como que si no recibieran nada. Aquella persona es una persona que bien pudiera considerársele sorda, parece que no oye lo que dice la palabra de Dios. Y viene muy a colación la canción aquella de José Alfredo Jiménez, para explicarme, ¿verdad? Cuando José Alfredo decía: nada me han enseñado los años, ¿verdad que sí la conocen? ¿Qué decía él? Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Y venimos a ser ese tipo de cristiano, hermano, que siempre cae en los mismos errores. Hay otra canción que dice: tropecé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de amores, dice, yo no sé, ¿verdad? Entonces, hermano, vea usted cómo nosotros podemos ser cristianos poderosos,
por el creer, por el poner por obra. El otro tipo de personas es la persona inteligente. La persona que es inteligente aprende de sus errores. Cometió un error, ya sé que por ahí no tengo que volver a entrar. Aprendió, pero se llevó un golpe, ¿verdad? Hay personas a veces que a mí me ha tocado conocer gente, incluso dentro del ámbito cristiano, que no les gusta que se les digan las cosas, no les gusta escuchar órdenes, no les gusta escuchar instrucción. Ya sé, no me digas, ya sé que lo que tengo que hacer, no me digas. ¿Verdad? Ese tipo de gente aprende por los golpes que le va dando la vida. Entonces ellos mismos dicen, no, yo quiero aprender por mí mismo, dicen. Y no les gusta escuchar consejos. No le ha tocado conocer gente así que no quiere escuchar consejos. Cuando éramos jóvenes, nosotros somos un ejemplo de eso, ¿verdad? Cuando nosotros éramos jóvenes no nos gustaba que nuestros padres nos dijeran lo que teníamos que hacer. ¿Por qué? Es que yo quiero vivir mi propia vida y cometer mis propios errores y aprender por medio de ellos. Entonces, el inteligente aprende por los errores que va cometiendo. Pero ¿no sería mejor aprender por el consejo? ¿No sería mejor aprender por el entendimiento? Imagínese usted una persona que tiene que decidirse si se casa o no se casa, ¿verdad? Y no quiere escuchar consejos. Recordemos que cuando uno se casa, hermanos, uno se casa para toda la vida. Y que no hay vuelta atrás. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Lo que Dios unió, que no lo separa el hombre. Pero sin embargo, fíjese usted cuántos divorcios hay y cuántos problemas se viene uno a meter. ¿Todo por qué? Por no escuchar consejos. Porque la persona quiere vivir, ¿verdad?, su propia vida. Pero sin embargo, la persona que tiene sabiduría es aquella que escucha el consejo de la palabra de Dios. Escucha el consejo de la palabra de Dios y no cae en ese tipo de tentaciones de tomar decisiones a la ligera. Eso es lo que nos hace verdaderamente fuertes a nosotros. Pero ¿cuántos tenemos nuestros oídos entrenados para escuchar la voz de Dios? El Señor Dios nuestro nos habla, mire, habla una vez y otra vez y otra vez, y nosotros como que estamos sordos, como que no queremos oír. El otro día comentábamos que para entrar al reino de los cielos tenemos que hacernos como niños, porque si no nos hacemos como niños, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Y el Señor Jesucristo ponía el ejemplo de un niño al que le dijo, ven, y el niño vino, y el Señor Jesús lo puso como ejemplo. Miren a este niño, así tienen que ser ustedes. Ahora, nosotros necesitamos entonces, hermano, necesitamos ir creciendo. Necesitamos ir avanzando, necesitamos que nuestros oídos se abran, necesitamos que nuestros ojos se abran. Pero yo estoy hablando de unos oídos y de unos ojos espirituales. No estoy hablando de estos ojos de carne, no estoy hablando de estos oídos. La Biblia dice que nuestro corazón tiene ojos y que nuestro corazón tiene oídos. Por eso el Señor Jesucristo les decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Será que no tenían oídos? ¿Será que estaban sordos aquellos a los cuales les estaba hablando? No se refería él a estos oídos de carne. Él se refería a la actitud con la que se recibe la palabra y se pone por obra. Él se refería a eso, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿cómo somos nosotros?
¿Verdaderamente somos fuertes en el Señor o somos débiles? Mire, cuando nosotros recién empezamos en el Evangelio, pues somos niños en el Evangelio. Es una nueva vida, es un nuevo nacimiento. Y al igual que como en la vida física, usted cuando tuvo sus hijos, tuvo sus hijas, pues empezaron desde bebés, desde pequeñitos. Pues así es como empieza también la vida espiritual, ¿verdad? Así es como empieza la vida espiritual. El niño tiene que ser amamantado con leche. La Biblia habla de que los niños para crecer tienen que desear la leche no adulterada, que es la palabra de Dios. Entonces, si nosotros verdaderamente queremos crecer, si nosotros queremos ser fuertes, mire, porque luego sucede, hermanos, que llegan las circunstancias y resulta, hermano, que andamos dejando el Evangelio por alguna situación. Sucede alguna situación en la iglesia, algún problema con algún hermano, con alguna hermana, y ya no queremos venir a la iglesia. Esa es una señal de enfermedad espiritual. A eso se le llama falta de firmeza. No están nuestros pies bien plantados, como los pies de un niño. Como los pies de un niño que va creciendo con alguna debilidad en sus piernas y que no puede caminar, y que ya tiene 4 o 5 años y no puede caminar. Sin embargo, nosotros debemos entender que la fortaleza, insisto en este punto, la fortaleza para nosotros lo tiene la palabra de Dios cuando la ponemos por obra, cuando la practicamos. Amén. Amén. Bienaventurados seréis, dice la Biblia, dice el Señor Jesucristo. Bienaventurados seréis, dice, si saben estas cosas y las ponen por obra, vamos a ser felices. A eso se le llama fortaleza, hermano. Mire, que en medio de las circunstancias, que en medio de la aflicción, nosotros tengamos la fortaleza para permanecer de pie. Porque luego viene a suceder que viene alguna situación, algún problema, y tropezamos y nos caemos, ¿verdad? Esa es la cuestión. Dice, así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas o las enfermedades de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. La Biblia nos está llamando a que seamos fuertes. Nuestro Padre es fuerte. ¿Por qué nosotros tendríamos que ser débiles? Nuestro Padre da la palabra y la palabra se cumple. Nosotros damos nuestra palabra y no cumplimos, hermano. Si bien es cierto, fallamos, pues. Pero nosotros, llegado el momento, una vez que tenemos la fortaleza, una vez que nosotros ya crecimos como cristianos, estamos madurando, nosotros ya tenemos la fuerza para, déjeme leerlo, para no agradarnos a nosotros mismos, porque mientras somos niños, los niños siempre buscan agradarse a sí mismos, ¿sí o no? El niño que tiene sus juguetes no se los quiere prestar a nadie. Recuerda, hermanos, vamos a ir a 1 de Corintios capítulo 13, el versículo 5, si mal no recuerdo. 1 de Corintios capítulo 13, ahí está. Está hablando acerca del amor. Dice que el amor no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, sino que busca agradar. Por ejemplo, el esposo
busca agradar a su esposa. La esposa busca agradar a su esposo. Parece difícil, ¿verdad? Sin embargo, por medio de la palabra del Señor es poderosa, hermanos. Y es más cortante, dice la Biblia, que una espada de dos filos. Dice que penetra hasta lo más íntimo. Y es capaz de discernir, es capaz de separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios. Pero si nosotros no leemos la palabra, ¿cómo vamos a ser unos cristianos que seamos fuertes? Puede venir cualquier problema y nos tumba. Vamos por favor a Primera de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 1. Ahí está. Esa es la causa, mire, por la cual no crecemos. Esa es la causa por la cual batallamos y nos enfermamos espiritualmente. Dice, por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y toda difamación. Si nosotros desechamos eso, hermano, hermana, nosotros podemos acceder a lo que dice el verso 2. ¿Qué dice el verso 2? Una vez que desechamos esas enfermedades, esas debilidades, nosotros tenemos la salud para tener hambre, hermano. ¿Usted ha visto algún enfermo que tenga hambre, hermano? Bueno, si el enfermo tiene hambre, quiere decir que va a sanar. Está enfermo, pero va a sanar rápido. Pero si aquel enfermo no desea comer, ¿qué quiere decir? Que va a ser una enfermedad un poquito más larga, porque el enfermo no desea comer, ¿verdad? Pero si se ve que el enfermo está comiendo y come bien, se va a sanar, dice uno, tranquilo. Pero si no quiere comer, hermano, hay que preocuparse. Si no quiere comer es porque está muy enfermo. Dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Regresamos al versículo 1, por favor. Mire, nosotros vamos a ser fuertes. Nosotros vamos a ser cristianos poderosos, hermano, si desechamos la malicia, si desechamos el engaño, la hipocresía, la envidia, la difamación. Eso nos estorba. Eso nos estorba para ser unos cristianos fuertes. Porque mire, hermano, normalmente nosotros queremos, yo no sé usted, pero lo que yo veo es que normalmente nosotros deseamos ser bendecidos nosotros, yo, mi casa, mi esposa, mis hijas, que la bendición venga sobre nosotros. ¿Y los demás qué? ¿Que se los lleve el río? No, no debe de ser así. Nosotros como cristianos debemos procurar que toda la congregación sea bendecida. Pero se da cuenta que cada uno de nosotros viene aquí a buscar su propio beneficio. Venimos para agradarnos a nosotros mismos. Yo cuando leí eso, hermano, me hizo, caray, digo, no estaré yo en esa posición, que vengo nada más para buscar mi beneficio, y yo no busco el beneficio de mi hermana, por ejemplo, de mi hermana o de mi hermano. Desde luego que para buscar el beneficio de los demás yo tengo que estar fuerte, porque si yo estoy enfermo, ¿cómo puedo procurar la bendición para ustedes? No se puede.
No se puede, hermanos. Regresamos a Romanos en el capítulo 15, por favor, el versículo 1. Bueno, así que dice, nosotros los que somos fuertes, nos conviene, hermanos, nos conviene ser fuertes en el Señor. Y no solamente como una letanía que a veces la decimos, ¿verdad? Oh, yo soy fuerte, yo creo, sí. ¿Y por qué no tienes obras? Dices que eres fuerte, dices que tienes una fe poderosa, pero ¿por qué no tienes obras? Las obras demuestran que yo tengo fe. Pero si yo no tengo obras y digo que tengo fe, soy un mentiroso, hermano. Soy un mentiroso. Porque las obras hablan de una persona que tiene fe. Entonces, nuevamente dice, los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. ¿Será que lo podemos hacer? ¿Podemos sobrellevar? Por ejemplo, yo podría sobrellevar la debilidad de ustedes. Usted, por ejemplo, podría sobrellevar las debilidades de la persona que tiene a su mano derecha, o la de la persona que tiene, la de la jovencita. ¿Podría usted sobrellevar las debilidades de ella? ¿O se empezaría a jalar los pelos desesperada? Ya le he dicho y no lo quiere hacer. Porque a eso se le llama ser débil. Pero si yo soy fuerte, yo tengo la confianza de que el Señor Dios que tengo la va a cambiar a ella y a ella. Y no me voy a desesperar, no voy a perder la paz. Pero si yo pierdo la paz por los problemas que hay en mi casa, quiere decir que yo no soy fuerte. Yo estoy para que me ayuden, pero yo no puedo ayudar a otra persona. Miren, hermanos, esto es como un hospital. Yo no sé si usted se dio cuenta. Esto es como un hospital en donde muchos venimos enfermos, ¿verdad? Muchos venimos en debilidades, en falta de firmeza. Entonces los que más pronto nos vamos aliviando de unas cosas, empezamos a ayudar en la obra. Pero aquellos que no pueden salir de ese tipo de situación de enfermedad espiritual, no pueden ayudar. Tenemos que andarlos nosotros sobrellevando. Pero qué problema se vuelve, hermanos, cuando uno anda buscando agradarse a sí mismo. Yo no sé si nos ha pasado, pero cuando nos enteramos de que algún hermano o alguna hermana se metió en problemas, a veces hasta pensamos, qué bueno, mire. Se lo merecía porque él esto, aquello y lo otro. Eso no es sobrellevar las debilidades del otro. Sobrellevar las debilidades del otro es que nos duele ver que el hermano fulano de tal cayó, tropezó, ¿verdad? Pero si nosotros nos estamos agradando a nosotros mismos, pues nosotros vamos a seguir como si nada. No nos dolió. Es como cuando uno va a un funeral, a un velorio, y no se le sale a uno aunque sea una lagrimita, ¿verdad? No le duele a uno el dolor de los dolientes, pues. Agradarnos a nosotros mismos. Eso nos da una idea a nosotros de cuánto hemos crecido. Yo tengo que reconocer que a mí me hace falta, hermano. A mí me hace falta dejar de agradarme a mí mismo para buscar ser bendición para ustedes. Yo espero que ustedes también sean bendición para mí. Ustedes me pudieran dar alguna palabra de bendición, pero esa palabra de bendición me la van a dar conforme ustedes se vayan fortaleciendo, conforme ustedes vayan sanando de esas enfermedades espirituales que estábamos comentando. ¿No desea usted, hermana, hermano,
verdaderamente llegar a tener la promesa que Dios nos hizo de restaurar nuestras almas para que seamos de bendición para los demás. Y que verdaderamente no andemos buscando lo nuestro, sino que andemos buscando lo del hermano, lo de la hermana. Porque en realidad esa es la vida a la que fuimos llamados. Nuestro Señor Jesucristo es el mejor ejemplo. Él no vino a agradarse a sí mismo, y lo vamos a ver más adelantito. Él no vino a agradarse a sí mismo. Versículo 2, por favor. Cada uno de nosotros, dice, agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. O sea que yo tengo que agradarlos a ustedes, hermano. Y entre nosotros nos tenemos que agradar. Pero ¿qué sucede si a mí se me olvida saludar a alguien? ¿No se molestará a alguien porque no la saludé? ¿O será que no me saludó? De seguro le caigo mal. ¿Verdad que así pensamos? Yo así pensaba. Y de repente así pienso a veces. La hermana saludó a todos y a mí no me saludó, ¿verdad? Y mi alma se empieza a contristar, se empieza a entristecer, pero digo, no tengo por qué ser así, yo tengo que ser fuerte. Alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? A la hermana se le olvidó, a la hermana trae otros pensamientos y no se fijó en mí. Y luego mi alma dice, sí, pero lo hizo a propósito. No, alma mía, tranquila, yo le tengo que estar hablando a mi alma, tengo que estar levantando a mi alma, porque mi alma se quiere tirar luego, ¿verdad? No, lo que pasa es que aquí no hay amor. Bueno, aquí sí hay amor, está el amor de Dios. Y nosotros estamos aprendiendo del amor de Dios para amarnos los unos a nosotros, para que yo no ande buscando mi provecho nada más, sino que yo busque el provecho de ustedes. Para mí es una bendición si ustedes son bendecidos, hermano. Si ustedes son bendecidas, qué feliz me hace a mí el ver cómo la palabra de Dios está prosperando en ustedes. A algunos de ustedes yo los vi cómo llegaron, las miré cómo llegaron, emproblemados, emproblemadas. Y conforme yo voy mirando el efecto que causa la palabra de Dios en ustedes, cuánto me gozo y con más deseos busco al Señor. Porque veo con mis propios ojos que la palabra de Dios es poderosa para sanar, para liberar, para restaurar, hermanos. Cada uno de ustedes, dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para su edificación o para su fortaleza. Porque nosotros cuando nos edificamos los unos a los otros, yo lo fortalezco a usted y usted me fortalece a mí. Usted me puede animar a mí en alguna forma, yo lo puedo animar a usted también. El Señor Jesucristo una vez le dijo a uno que estaba abatido y desanimado, le dijo, anímate, tus pecados han sido perdonados. Anímate, tus pecados han sido perdonados. Y lo recuerdo también una vez a Pedro, que ya había sido llamado por el Señor Jesucristo y Pedro se había ido otra vez a andar de pescador. Cuando se vuelve a encontrar con el Señor Jesús le da otra muestra de que lo ama. Y Pedro se arrodilla delante de él y le dice, apártate de mí porque soy un hombre pecador. ¿Se imagina? Apártate de mí porque no te merezco, soy una persona de lo peor. Y el Señor Jesús le dijo, no te preocupes, yo te voy a hacer pescador de hombres. Y mire, nosotros conocemos la vida de Pedro. Nosotros vemos a Pedro cuando en el Pentecostés él se levanta, ¿verdad? Y lleno del Espíritu Santo, les da la palabra, les predica y se convierten, hermanos, un montón de gentes. De aquel Pedro que se consideraba indigno, aquel Pedro que nosotros lo conocemos que se enojaba
¿verdad? De aquel Pedro que nosotros conocemos que dejó, abandonó al Señor, no una, sino por lo menos que yo recuerde 2 veces. Y la última vez fue cuando al Señor lo apresaron. Pedro salió huyendo y él había dicho: Señor, yo nunca te voy a negar. Pedro, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Señor, eso jamás sucederá. Y sucedió. Entonces nosotros debemos estar conscientes, hermanos. ¿Cómo está su salud espiritual? Ya se hizo esa pregunta. Porque yo no me la había hecho, hermano. ¿Cómo está mi salud espiritual? ¿Estoy fuerte? ¿Tengo falta de firmeza? ¿Cómo estoy? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros debe hacerse. Al ver esto, Simón Pedro dice, cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Verdad que nosotros también le hemos dicho eso al Señor? Señor, ya no voy a ir a la iglesia. Mira cómo soy. Mira lo que le hice a mi esposo. Mira lo que le hice a mi esposa. Mira lo que le hice a mis hijos, Señor. Y el Señor dice: no te preocupes, ¿verdad? No te mortifiques. Regresamos entonces a Romanos en el capítulo 15. En el versículo 3, no agradarnos a nosotros mismos. Es que, hermanos, el agradarse a uno mismo, eso lo aprendimos en el mundo. Y ahora que estamos en el Evangelio, tenemos que dejar eso afuera, porque eso se llama vivir en la carne. Y nosotros somos llamados a vivir en el Espíritu. Nosotros tenemos que vivir incómodos. Pero ¿a quién le gusta vivir incómodo? ¿Verdad que no? Sin embargo, nosotros por el Espíritu estamos aprendiéndolo. Es una naturaleza que se va a dar en nosotros porque somos hijos de Dios. No tenemos que nosotros estar de alguna manera haciéndolo en la carne, haciéndolo con nuestras fuerzas, sino que el Espíritu de Dios lo va a hacer en nosotros. Él lo va a hacer en nosotros. El versículo 3 dice: pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, dice: los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Dice que ni aun Cristo, ni aun Él se agradó a sí mismo. Y vea lo que dice: los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es: las ofensas de los que te lastimaban me lastimaron a mí. O sea, si yo veo que a uno de mis hermanos lo están ofendiendo, lo están injuriando, a mí tendría que dolerme lo que le están haciendo a mi hermano. Pero ¿verdad que a veces no nos duele? Total, a mí no me hicieron nada. Y uno sigue tan campante, pero nos debería de doler, hermanos, porque ahí está. De otra manera nos estamos agradando a nosotros mismos. Los vituperios, las ofensas que te hicieron me lastimaron a mí también, decía el Señor Jesús. ¿No le ha tocado estar a veces, no sé, dando la palabra y la gente no quiere recibir la palabra, incluso ofenden al Señor Jesucristo y no le duele a usted? Pero a veces nos duele más que no nos acepten a nosotros, ¿verdad? Porque pensamos que nos están lastimando a nosotros. No, lo que verdaderamente se hace en ese caso es que están vituperando el nombre del Señor. Y a mí me duele ver que vituperen el nombre del Señor Jesucristo. Pero cuando vituperan a alguno de mis hermanos, ahí como que la cosa cambia, fíjese. Como que ya no siente uno el mismo dolor. ¿O será que verdaderamente uno
uno necesita dejar de agradarse a sí mismo? ¿O será que el dolor que siento cuando veo que vituperan el nombre de mi Señor Jesucristo, en realidad no me duele que lo vituperen a Él, sino que en realidad lo que me está doliendo es que no están recibiendo la palabra que yo les estoy dando? A lo mejor es eso. Entonces no debemos agradarnos a nosotros mismos. Si no lo tenemos, es el momento de decirle al Señor: Señor, yo necesito verdaderamente que me duela cuando veo a mi hermano, cuando veo a mi hermana, cuando veo aquel matrimonio, lo veo caído. Cuando veo aquel matrimonio en las garras del maligno, me debería de doler, Señor, pero no me duele, Señor. Yo necesito, Dios, tener un corazón como el tuyo. Cámbiame este corazón, transforma este corazón duro. ¿Verdad que a veces tenemos el corazón duro? Hay dureza a veces en el corazón. Y a no ser que le suceda algo a alguna de mis hijas o a mi esposa, ahí sí me duele. Pero si le pasa algo al que no es ni mi hija ni mi esposa, no me duele. Pero debería de dolerme. Somos un mismo cuerpo, ¿sí o no? La Biblia dice que somos un mismo cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Jesús, aquí en la tierra. Nosotros somos su cuerpo y nos debería doler cuando vemos a un matrimonio caído. Seguimos en el versículo 4. Dice: porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Usted tiene la esperanza, hermano, de que su vida va a ser transformada? ¿Usted tiene la esperanza de que va a llegar el momento de que ya no se va a agradar a usted mismo? Lo digo por mí, porque yo tengo esa necesidad. Yo tengo verdaderamente la esperanza de que va a llegar el momento de que me va a doler. De que me va a doler cuando vea a alguno de mis hermanos caído o que volvió atrás. Me va a doler, ¿verdad? O sea, yo tengo la esperanza, pero esa esperanza, hermano, ¿en qué está fundada? Dice: por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Pero ahí está el problema, que no somos pacientes. O usted sí es paciente. ¿Qué significa ser paciente? Esperar hasta que logre aquello que estoy buscando. Incluso si las cosas se ponen difíciles, si la cosa se pone color de hormiga, como dicen, si la cosa se pone ¿verdad?, dura, y yo sigo esperando en la promesa del Señor, y yo sigo esperando en la promesa del Señor. Eso es ser paciente, porque si yo digo: ay, no, ya esperamos mucho. Una vez nos comentaban el caso de una hermana que había ido al médico. Y ya ve usted cómo son los médicos. Tienes una cita a tales horas y no te atienden a esa hora. Y si vas al Seguro Social, menos. ¿Verdad? Entonces llegas y te sientas media hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. ¿Verdad? Y usted ve cómo están pasando gentes que llegaron después que usted. Y a usted no lo pasan. Y se enoja uno y se molesta uno. Pero si uno tiene paciencia, uno va a decir: no, pero a mí me van a atender. Porque hay gente que se levanta y se va sin consultar al médico. ¿Qué pasó? No fue paciente. No aguantó. La Biblia dice que los que esperan
Los que esperan en el Señor Dios tendrán nuevas fuerzas. Como las águilas, dice, caminarán y no se cansarán. No, dice, correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? ¿Quiénes van a tener fuerza? Los que esperan. Hermanas, hasta la cantamos. Los que esperan en Jehová. Los que esperan en Jehová. Como las águilas sus alas levantará. Correrán y no se cansarán. Caminarán, no se fatigarán. Los que esperan son los que van a tener fuerzas. ¿Está usted esperando? Hay que ser pacientes, hermano. Entonces tenemos paciencia. Ahora, por medio de las Escrituras yo recibo consuelo, hermano. Yo no sé si usted se ha sentido afligida o afligido, triste por alguna situación y no encuentra uno la solución. A mí me ha pasado que voy, tomo mi Biblia, empiezo a leer. Ay, ni ganas tengo de leer. Empiezo a leer por los problemas. Empiezo a leer 2 minutos, 3 minutos y mi semblante empieza a cambiar. Y mi corazón, yo empiezo a sentir esa paz nuevamente. Porque cuando uno está afligido, uno no tiene paz en el corazón. Pero sin embargo, la palabra de Dios, las Escrituras me hablan de un Dios que es todopoderoso. Y cuando yo leo su palabra, me fortalece. Y aquella aflicción se va. Pero si no leo, hermano, ¿quién me podrá consolar? Nadie me va a poder dar el consuelo. Y entonces yo no voy a tener la esperanza que dice ahí. A fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Mire, hay una estadística que dice que aquí a los mexicanos no nos gusta leer. ¿Está usted de acuerdo con esa estadística? ¿Verdad que sí? A los mexicanos no nos gusta leer. Sin embargo, nosotros tenemos a un Dios todopoderoso que nos ayuda y que nos fortalece. Pidámosle a Él. Pidámosle a Él, Señor, yo quiero, yo deseo, yo anhelo. Y entonces el Señor te va a decir, bueno, pues empieza. Empieza con 5 minutos, lee un versículo, lee 2. Mañana lee otros 2 versículos, luego otros 3 versículos. Y va a llegar el momento en que aquello se te va a hacer un buen hábito. Vamos al versículo 5, por favor. Vamos al versículo 5, dice, y que el Dios de la paciencia y del consuelo, ojo, se da cuenta, anteriormente hablábamos de la paciencia y del consuelo, pero aquí nos está aclarando que esa paciencia y ese consuelo viene de parte de Dios. Él es el que nos da la paciencia. ¿Cuándo nos dio la paciencia? Cuando el Señor Jesucristo dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, dice, no tengan miedo. La paz les dejo. ¿Se acuerda que antes nos saludábamos? A ver, daos fraternalmente y nos saludábamos. Allá cuando estábamos en la iglesia imperial, ¿se acuerda? Que nos saludábamos, daos fraternalmente la paz. Pero sin embargo, esta es una paz que nosotros no la recibimos de hombres, sino que la recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Hay una alabanza que también dice, ¿no? Que el que pierde la paz, dice, si mantengo la paz, Él pelea mis batallas. A ver cómo va. Victoria la victoria mía es. Victoria la victoria mía es. Victoria la victoria mía es. Si mantengo la paz, Él pelea la batalla. Pero si me desespero, me va a tocar pelear a mí solo.
Más vale que me esté tranquilo, más vale que no pierda la paz para que Él entre y pelee por mí. Y eso es lo que me conviene. Dice, y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús. Ese mismo sentir se traduce en que ahora nosotros sabemos que no solo lo sabemos, sino que ahora nosotros entendemos que somos un solo cuerpo, que debemos de estar unidos, porque mire, incluso para orar, ¿qué dice la Biblia? Donde 2 o 3 están de acuerdo en mi nombre, ahí estoy yo. Estar de acuerdo, hermano, quiere decir que estamos como una sola voz. Versículo 6, y estamos por terminar. Dice, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Unánimes, una sola alma. Es lo que quiere decir, un solo ánimo. Unidos como un solo cuerpo. Yo les recuerdo que nuestros dioses, los dioses que teníamos, según lo que nos ha estado enseñando nuestro pastor, ¿se acuerdan ustedes de Coyolxauhqui? Se me hace que no se acuerdan, ¿verdad? Coyolxauhqui y su hermano Huitzilopochtli, y la mamá de ellos, Coatlicue. Vino Coyolxauhqui a querer matar a su madre, porque decía que el hijo que iba a nacer de ella, pues era producto a saber de quién, porque no tenía marido. Entonces vino a matar a su madre porque la quería castigar porque había pecado. Pero dice la leyenda azteca que en ese momento nació Huitzilopochtli, y que nació ya grande y armado, y que despedazó a su hermana atrás, la descuartizó. Y yo no sé si usted se ha fijado, esos son los dioses que nosotros teníamos, nuestros antepasados tenían esos dioses. La iglesia imperial vino y conquistó estas tierras, pero no cambió, no transformó el corazón de aquellos antiguos mexicanos, sino que les dijo, ese ya no va a ser tu Dios, ahora te presento a tu nueva madre. Y nosotros sabemos que la iglesia imperial dice que nosotros tenemos otra madre, ¿verdad? Dice que Guadalupe es nuestra madre. Cuando los indios decían, los indígenas, los antiguos mexicanos decían que nuestra madre era Coatlicue. Después vamos a ver un poquito más acerca de eso. Pero fíjese la herencia que nos dejaron esos padres. Pleitos entre hermanos. ¿Verdad que eso no sucede? Casi no sucede. Fíjese la herencia que nos dejaron esos dioses. Pleitos entre hermanos. Divisiones en la misma familia. Esos son los dioses que teníamos. Por eso es que nosotros tenemos que ver que nuestro corazón sea transformado, porque nosotros teníamos esos padres. El Dios de Israel no era nuestro Dios, el Dios de nosotros era una serpiente emplumada. Ese era el Dios de nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes acudieran, o sus abuelos o sus padres, a los brujos, al chamán. ¿Cuántos seguíamos las tradiciones de los antiguos mexicanos? ¿Por qué? Porque eso fue lo que nos enseñaron, eso es lo que estaba en nuestra sangre. Sin embargo, ahora que tenemos en nosotros la sangre de Cristo Jesús, la que fue rociada para redimirnos del pecado, ahora nosotros tenemos otra nueva vida y tenemos que luchar contra esas tradiciones. Porque tenemos una nueva vida. Ahora nosotros ya no debemos agradarnos
a nosotros mismos. Ya no debe haber contienda entre hermanos. Si las hay, tenemos que irlas resolviendo. En Cristo Jesús es posible. Dice, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Y ahí es donde la marrana tuerce el rabo, ¿verdad? Como dicen. Es por eso que estamos en este lugar, hermanos, hermanas, buscando que por medio de la palabra nuestro corazón, nuestra alma sea restaurado. Por eso estamos aquí. Yo tengo necesidad de eso. Yo tengo necesidad de aceptarlos a todos con sus debilidades. Pero ¿verdad que está difícil? Para nosotros como seres terrenales está difícil. Para nuestro Dios y Padre no está difícil. Siempre y cuando nos tomemos de Él, nos tomemos de su palabra. Vivamos como Él nos ha dicho que vivamos. Y las cosas se vuelven fáciles y sencillas, como dice nuestro pastor. ¿Sí se acuerda? Fácil. La Biblia es fácil, hermanos. Y nosotros nos reímos nada más cuando dice eso, ¿no? Ok, dice, a ver el versículo 8, se me hace que es hasta el 7, pero veamos el 8. Sí, regresemos al versículo 7. Esa es la cuestión, hermanos. Esa es la cuestión. A mí esto me abre los ojos para decirme, hey, no te estés agradando a ti mismo, no a tu familia, porque tu familia son todos. Todos ustedes, hermanos, son mi familia. Pero ¿por qué no nos vemos así? Porque hace falta que mi alma, que mi corazón sea restaurada. Hace falta que yo cambie, que el espíritu de mi mente sea renovado. Yo necesito renovar mis pensamientos para que yo los vea a ustedes como mi familia. ¿Verdad que no nos vemos como familia? Hay que reconocerlo. Por eso no nos duele cuando a alguno de nosotros le pasa algo. Ay, gloria a Dios que no me pasó a mí. Gracias, Padre. Aleluya, que a mí no me pasó. ¿Verdad? Es que no debe de ser así, pues. Por eso dice la Biblia que debemos aceptarnos los unos a los otros. Por eso es que necesitamos dejar las tradiciones. Por eso es que necesitamos venir a este lugar a seguir siendo restaurados. Amén, mis hermanos. Pónganse de pie. Vamos a orar para ser despedidos, para pasar allá atrás. ¿Hay cafecito con pan entonces? Sí, hay cafecito con pan.